Muy buenos días, mi grupo está conformado por Juan Diego Chica, Diego Cardona, María Isabel Buriticán, Juan Camilo Galvis y mi persona Valeria Contreras. Buenos días para todos y todas. El día de hoy les vamos a hablar acerca del autor Gadamer y de sus postulados más importantes. El que quiere comprender un texto tiene que estar en principio dispuesto a dejarse decir algo por él. Comprender no consiste en acomodar el sentido del texto a nuestras opiniones previas, hasta convertirse en el proyecto de sentido adecuado. Simple y sencillamente, Gadamer defiende el conocimiento obtenido por el objetivismo, en el cual el objeto determina el sujeto para que éste pueda encontrar el verdadero sentido del texto. Pero es el mismo sujeto que por la insistencia de sus prejuicios contamina lo que trata de dar a entender el objeto, por lo que no es posible alcanzar la verdad absoluta del texto sin que el sujeto esté dispuesto a dejarse decir algo por él. El comprender e interpretar textos pertenece a una experiencia humana a la que está ligada el hombre en el mundo. Cuando uno de esos textos puede ir más allá o se aleja del historicismo, no permitiendo que el sujeto pueda analizar la información, ya sea contradiciéndola, cuestionándola, oponiéndose a ella, de cierta forma pierde aquellos prejuicios falsos y, por el contrario, va a ganar prejuicios verdaderos, que son los que posibilitan una mejor comprensión. A lo que dije anteriormente se le llama la distancia en el tiempo, que ésta se desenvuelve como una especie de filtro. Continuando con lo que dije, gracias a ese alejamiento del historicismo se asegura más la comprensión del texto, ya que aquellos juicios que son verdaderos se vuelven más seguros en esa constante búsqueda de la verdad absoluta a la que se refiere el texto. Llegando a la conclusión, pues, de que solo aquella distancia en el tiempo es la que nos va a permitir resolver la cuestión crítica de la hermenéutica, que ¿cuál es? La de distinguir los prejuicios verdaderos. ¿Pero de qué forma? Aceptando subjetivamente la información que nos brinda el texto, sin cuestionarla, que a diferencia de los prejuicios falsos crean malentendidos. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Juan Camilo Galvis y les hablaré acerca de la aplicación y la comprensión desde la visión de Gadamer. Gadamer prepondera el papel del concepto de la aplicación que el intérprete debe tener en aras de comprender un texto. Tal como lo dice él mismo, en la comprensión tiene lugar algo así como una aplicación del texto que se pretende comprender, es decir, que el intérprete debe ubicarse en la perspectiva idónea para esclarecer y entender el texto al que se enfrenta, prescindiendo de sus propios prejuicios que tergiversen la esencia del objeto a comprender. En este orden de ideas, Gadamer expresa que el texto debe ser comprendido y aplicado de manera concreta en un momento y una situación diversa. Empero, Gadamer recomienda no prescindir completamente de los prejuicios que surjan al momento de interpretar, ya que esos son la propia tradición histórica del individuo y por consiguiente son condición para aplicar la comprensión. Y esto es algo que tanto la hermenéutica jurídica como la teología han reconocido como la tensión entre el texto y el sentido, que desde su alteridad han alcanzado el momento de aplicar la comprensión. Gadamer postula pues una alternativa garante para subsanar mencionada tensión. Muchas gracias, los dejo con mi compañero Juan Diego Chica. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Les habla Juan Diego Chica y les voy a hablar acerca de la dualidad entre sujeto y objeto, según Gadamer. Él dice que la dualidad sujeto-objeto se desvanece y que esto ocurre desde una tradición, ya que quien interpreta no es el sujeto como tal, sino la tradición misma. Esto como tal hace referencia a que la interpretación está sujeta a la vivencia de cada sujeto, es algo individual y depende mucho de sus experiencias, perjuicios, expectativas, ideas, entre otras cosas que pueden hacer que la tradición cambie o se modifique. Además de esto, plantea también que la comprensión a su vez es autocomprensión, pues el sujeto siempre hace parte del texto.
El que quiere comprender un texto siempre debe estar dispuesto a dejarse hablar por él, sin importar sus opiniones previas. Siempre debe existir esa predisposición del sujeto. En muchas ocasiones los sujetos siempre toman una parte del texto para tratar de comprender una situación propia de cada sujeto. Todo esto crea una relación imposible de dividir entre sujeto y objeto que hace imposible cualquier pretensión objetiva y hace que la verdad asuma ambas, tanto la objetiva como la subjetiva. Muchas gracias. A continuación sigue la compañera María Isabel. Gadamer veía la hermenéutica como un prejuicio, dado a que él decía que el intérprete podía tener perspectivas del libro o del texto antes de haberlo leído. Por eso también aclaraba que una persona con una conciencia metódica podía interpretar de mejor forma el libro, debido a que ésta pues eliminaría primero sus prejuicios. También entendemos que Gadamer tenía una distinción entre prejuicios legítimos e ilegítimos. ¿Cómo hacía esta distinción? La hacía a través de la distancia en el tiempo, ya que ésta generaba una especie de filtro. Entonces, cuando el texto se alejaba más históricamente, significaba que esos prejuicios falsos que tenía se convertían en prejuicios verdaderos y así agilizaban de mejor forma la comprensión. Esto se daba a que él aclara que la distancia en el tiempo como que hacía posible resolver los criterios de la hermenéutica y también hacía posible que los juicios se volvieran más seguros ante la comprensión del texto, debido a que con más historicidad el texto podía ser comprendido de mejor forma. Muchas gracias, hasta aquí entonces nuestra distinción de los postulados de nuestro autor Gadamer, y fue un placer.